Amigos y amigas, muy buenas tardes. Bienvenidos todos al programa Un Pueblo que Camina. Este es un espacio radial de los movimientos laicales de la Diócesis de Latacunga, donde se comparten reflexiones, motivaciones y el estudio del catecismo de la Iglesia Católica. Se transmite todos los días sábados desde las 18 a 19 horas a través de Radio Latacunga y por las redes sociales, bajo la conducción de su amigo y servidor Juan Zorrilla. Hoy tenemos la presencia por cuarta ocasión del padre Óscar Tapia Bonilla, quien es el coordinador de la zona pastoral occidental, con quien vamos a tratar el tema Creo en Dios Padre, creo en un solo Dios. Padre, bienvenido al programa por cuarta ocasión. Un saludo, mis queridos amigos. Ya saben que para mí es una alegría. En segundo lugar, es un deber también como hermano, como sacerdote, como amigo de tanta gente, compartir también lo que yo creo, que es lo que cree toda la iglesia, y unir esta fe a la fe universal, ¿no es cierto? En una sola profesión de fe, así como nos la transmitieron los apóstoles. Así que iniciamos entonces la segunda sección de esta primera parte, que es el credo. Muy bien. Repito, el tema que vamos a tratar hoy día es Creo en Dios Padre. Pero antes de iniciar, la gente se nos puede olvidar quién es nuestro invitado. Recuérdenos, padre, quién es Óscar Tapia Bonilla. Bueno, soy párroco del corazón. Llevo ya más de 23 años como sacerdote, como servidor de ustedes. A ver, ¿qué más puedo decir de mí mismo? De mí mismo no puedo decir mayor cosa. Que me gusta mucho las cosas de Dios, de estos temas. Por estos temas yo doy mi vida, porque esto es lo que sostiene, esta es la base, el fundamento, el cimiento de todo lo que nosotros creemos y esperamos. Así que siempre que me piden a mí de pronto una explicación, a veces inclusive cuando existe un vacío dentro de la catequesis, nuestro deber, mi deber sobre todo, es ayudar, corregir y encaminar en una misma profesión de fe, así como nos dice San Pablo a los Efesios, ¿no es cierto? Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios Padre de todos. Así que el credo no es una cuestión ocasional nomás, sino es toda una trayectoria de vida que se va recogiendo y consignando en estas 12 verdades de fe que profesa nuestro credo, en 3 partes únicas que se dividen. Muy bien, gracias. La cita bíblica escogida para hoy es Romanos 4:18, que dice lo siguiente: Por la fe, Abraham siguió esperando cuando ya no había ninguna esperanza, y así se convirtió en padre de muchos pueblos. Según el dicho, así será tu descendencia. El tema de hoy es Creo en Dios Padre, creo en un solo Dios. Padre, por favor, nos puede dar una introducción, puede hacer una introducción general del tema de hoy. Sí, yo tengo pendiente decirles por qué o para qué nosotros creemos. ¿Cuál es la importancia del credo? ¿Por qué a veces en la catequesis insiste, ¿no es cierto? Tienen que aprenderse de memoria el credo, ¿sí? Los israelitas se saben de memoria el credo, el Shema, ¿no es cierto? Lo que nosotros vemos en Deuteronomio, bueno, Deuteronomio 6, 5, 6, no me acuerdo si es 6, ¿sí? Deuteronomio 6. A pesar de que en el Antiguo Testamento tenemos algunos credos más, ¿sí? Cada vez que el pueblo cae, cada vez que el pueblo se debilita en su respuesta, el pueblo vuelve de nuevo a ratificar su origen, su razón de ser, es decir, su fe. Vuelve a profesar su fe. La fe viene a ser las bases fundamentales de los orígenes, o sea, de lo que origina prácticamente el cristianismo.
lo que está a la raíz de todo. Entonces, cada vez que la iglesia cae, tiene sus problemas, tiene que volver de nuevo a esos orígenes, ¿no es cierto? Por eso, nuestra fe, nuestro credo es importante. ¿Por qué? Porque al nosotros profesar la fe, estamos dando las bases fundamentales que sostienen nuestra religión católica, universal, ¿sí? Cuando es una secta, por ejemplo, una secta dice, es lo mismo es la Biblia, es la misma para todos. Sí, la Biblia es la misma, a veces sí, no, depende de las traducciones. Sí, porque también no olvidemos que la Reina Valera era una traducción casi literal de la famosa Biblia Vulgata de San Jerónimo, sí, la Reina Valera, pero con algunos errores muy sustanciales, inclusive en algunas formas, y eliminando prácticamente los libros deuterocanónicos que muy bien estuvieron aprobados de estos libros en los primeros siglos de la iglesia y se los leían, y los judíos de la diáspora conocían la Septuaginta, eso era para ellos la base de lo que creían. Entonces, cuando nosotros profesamos la fe, profesamos lo que en esencia la iglesia cree, espera y proyecta al mismo tiempo, ¿no es cierto? Estas tres cosas fundamentales. Y yo decía al comienzo, en estos tres principios, sí, estas tres partes que tiene el credo, ¿no es cierto? La primera, que habla de Dios Padre, que es lo que vamos a ver hoy, el Padre Creador. La segunda parte, del Dios Hijo y de la redención de los hombres, que sería el segundo tema cristológico. Y el tercer tema, la tercera parte, del Dios Espíritu Santo y de todo el proyecto de la santificación, porque decimos, creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, y que con el Padre y el Hijo, sí, una misma adoración y gloria reciben, que habló por medio de los profetas. O sea, el Espíritu Santo que se ha mantenido siempre activo a lo largo de los siglos. Y después viene la santificación de la obra, ¿no es cierto?, redentora, de la obra de Dios, de la obra creadora, sin descuidarnos que todo lo que proyecta el credo después tiene su referencia al inicio, en aquel acto creador, en aquel acto amoroso de Dios que quiso desde el comienzo crear el universo, crear todo como una obra de amor, como un signo de amor a todos nosotros, ¿sí? Proyectado precisamente a la misma redención y santificación de todos los hombres, pero algo que se dio desde el inicio, por iniciativa de Dios Padre, que nos ama. Digo Dios Padre porque lo conocemos así gracias a Jesús, gracias al Hijo. Muy bien, gracias. Voy a dar lectura al primer numeral, que es el 198, que dice lo siguiente. Creo en Dios Padre. Nuestra profesión de fe comienza por Dios, porque Dios es el primero y el último, el principio y el fin de todo. El credo comienza por Dios Padre, porque el Padre es la primera persona divina de la Santísima Trinidad. Nuestro símbolo se inicia con la creación del cielo y de la tierra, ya que la creación es el comienzo y el fundamento de todas las obras de Dios. Este es el primer artículo, este es el primer numeral. Padre, una explicación adicional a este numeral, por favor. Es importante la primera parte del credo. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso. No olvidemos que el catecismo de la Iglesia Católica lleva todo un proceso estrictamente pedagógico y catequético. Es bien importante esto, porque ya después de haber reflexionado todo el misterio de prácticamente la economía de la salvación que se llama, ahora empezamos un nuevo tema, un nuevo capítulo que tiene consonancia con lo que ya hemos visto, ¿no es cierto?, en esta segunda sección, en el capítulo primero, creo en Dios Padre. Y precisamente nuestra fe, lo que nosotros creemos y esperamos, así nos dice la carta de los Romanos que nos leyó hace rato, ¿no es cierto? La fe
viene a ser como una respuesta que nosotros damos a ese amor de Dios que sale a nuestro encuentro, que viene a nuestro encuentro. Por eso la profesión de fe comienza con Dios que es Padre. En el Antiguo Testamento ya se lo conocía como el principio, el primero y el último, ¿no es cierto? El primero y el último. Así se lo conoció también en el Nuevo Testamento, el principio y el fin de todo. El Padre Dios, según nuestro catecismo, es la primera persona de la Santísima Trinidad. Nuestra fe es trinitaria. Eso lo desarrollaremos más adelante, ¿no? Más adelante. Ahora solo empezamos con la profesión de fe, la primera parte que es creo en Dios Padre. Dándonos cuenta que esa fe trinitaria nos hace conocer que Dios es una familia, que Dios no es solo y que este Dios es el creador de todo, ¿sí? El creador de todo. Y todo tiene su principio y su fundamento en aquel que es el origen de todo, que es Dios. Dios es el origen, el principio y el fin. De tal manera que dentro de esas dos coordenadas no puede haber ni un principio ni un fin. Sí, ni un fin. Solo Dios sabe cuándo será el fin y cuál será el fin. Y solo Dios conoce cuál es el principio. Nosotros nos atrevemos a explicar el origen de todo. El origen de todo está en el Big Bang, porque hubo una gran explosión al comienzo. Ve, la teoría del Big Bang, eso fue explicada por un sacerdote, ¿sí? No olvidemos que a veces uno se dice, no, es una teoría que los científicos sostienen. Fue un sacerdote el que configuró esta teoría del Big Bang. Al comienzo, ¿no es cierto? Hubo una cosa así, una gran explosión. Pero bueno, de eso no se sabe con mayor cosa, es simplemente una hipótesis, ¿sí? Y dejemos a Dios lo que para Dios está, lo que Dios es capaz de hacer. Solo Dios sabe qué fue, cuál fue el principio. Y el final, Jesús mismo lo dice, no lo saben ni los ángeles del cielo, solo lo sabe mi Padre. Así que no hay que preocuparse, sino hay que trabajar y seguir adelante, nada más. Muy bien, gracias. El siguiente numeral, el 199, empieza con un título que dice artículo 1, creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Párrafo 1, creo en Dios. El 199 dice, creo en Dios. Esta primera afirmación de la profesión de fe es también la más fundamental. Todo el símbolo habla de Dios. Y si habla también del hombre y del mundo, lo hace por relación a Dios. Todos los artículos del credo dependen del primero, así como los mandamientos son explicaciones del primero. Los demás artículos nos hacen conocer mejor a Dios, tal como se reveló progresivamente a los hombres. Con razón, los fieles confiesan que lo más importante de todo es creer en Dios. Padre, por favor, ¿nos puede explicar un poco más este numeral? Sí, cuando nosotros hablamos de los mandamientos, por ejemplo, primer mandamiento, amar a Dios sobre todas las cosas. Ese viene a ser como el reto, el desafío, ¿sí? ¿Cómo amar a Dios sobre todas las cosas? Ahí vienen los otros 9 mandamientos. Los 9 mandamientos nos explican el cómo llegar a ese primer mandamiento, ¿cierto? ¿Cómo? ¿Cómo le amo a Dios sobre todas las cosas? Santificando las fiestas, por ejemplo. Honrando padre y madre. No matando. Cada vez que yo asesino a alguien, no sé, cada vez que yo soy signo de muerte, ¿qué estoy haciendo? No amando a Dios sobre todas las cosas. ¿Y cuál es el mandamiento contraproducente? Perdón, ¿cuál es el pecado contraproducente al primer mandamiento? Es la idolatría, ¿no es cierto? La idolatría, los diversos ídolos que me separan de Dios y que me hacen pensar que eso es más importante para la vida que Dios mismo, ¿sí? Nosotros muchas veces hemos puesto la esperanza en cosas, ¿sí? Y no en Dios, ¿sí? Seguros de vida que decimos económicos, pero no pensamos que nuestro seguro de vida es Dios, porque Él es el origen de la vida, es el que nos da la vida. Si de pronto
ahorramos un tremendo seguro de vida y morimos sin gastar el seguro de vida. Ahí quedó todo. Y Jesús mismo dice en el Evangelio, necio, esa misma noche se te va a reclamar el alma y lo que tienes, ¿con quién se queda? Eso en primer lugar. En segundo lugar, las 12 verdades que tenemos de fe, ¿no es cierto? Dependen, a ver, las 11 que siguen después, dependen de la primera gran verdad, ¿sí? ¿Cómo profesar mi fe en un solo Dios Padre Todopoderoso? Mediante las otras afirmaciones que yo digo. Y en Jesucristo, ¿por qué? Porque Jesucristo proviene del Padre. Y en el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo proviene del Padre y del Hijo. En la Santa Iglesia Católica, ¿por qué? Porque la iglesia nace en Pentecostés, ¿no es cierto? Tiene todo relación. El perdón de los pecados, porque se refiere a la misión que el Padre le envió al Hijo a hacer como redentor, ¿no es cierto? Y después, en la resurrección de los muertos, porque la cruz no es definitiva para la vida. La cruz no es la que tiene el poder de decisión en la historia. El poder de decisión, la última palabra, la tiene Dios resucitando a su Hijo Jesucristo de entre los muertos. Entonces, todas las otras verdades del credo se refieren siempre y se relacionan a la primera gran verdad o son relativas a la primera gran verdad, ¿sí? Que estamos ahorita en este momento explicando. Por eso dice el texto de manera literal, dice, y si se habla también del hombre y del mundo, se lo hace por relación a Dios, porque al final sin Dios lo otro no se explica, no tiene sentido, no tiene consistencia. Muy bien, gracias. Vamos a una pausa comercial y retornamos en un minuto. Continuamos con el programa Un Pueblo que Camina. Nuestro invitado de hoy es el padre Óscar Tapia Bonilla, coordinador de la zona pastoral occidental. El tema que estamos tratando es creo en Dios Padre, creo en un solo Dios. Nuestro agradecimiento al señor obispo Giovanni Paz, al sacerdote Guido Mise y a Radio Latacunga que hacen posible pues este programa de los laicos. Padre, voy a dar lectura al numeral 200, que dice, el título dice creo en un solo Dios, pero el numeral dice lo siguiente: con estas palabras comienza el símbolo niceno-constantinopolitano, la confesión de la unicidad de Dios que tiene su raíz en la revelación divina de la antigua alianza. Es inseparable de la confesión de la existencia de Dios y asimismo también fundamental. Dios es único, no hay nada más que un solo Dios. La fe cristiana cree y confiesa que hay un solo Dios, por naturaleza, por sustancia y por esencia. Padre, por favor, una explicación adicional. Bien, en el artículo 210, si bien al comienzo de los siglos, o el motivo por el cual se celebra el concilio de Nicea, por ejemplo, y después, lógicamente, el concilio de Constantinopla, son concilios cristológicos para poder prácticamente consolidar lo que es la teología de la unicidad de Dios. ¿Quién es Dios? Frente a todos estos errores que al comienzo de los siglos se empezaron a dar en la iglesia, como por ejemplo el arrianismo, el nestorianismo, ¿sí? Estas corrientes, por ejemplo, el docetismo, ¿sí? Estas corrientes heréticas que empezaron a afirmar cosas absurdas. Por ejemplo, decir que Jesucristo es solamente hombre y no es Dios. Otros que Jesucristo no puede ser Dios porque no puede encarnarse, no puede llegar a tener cuerpo humano porque el cuerpo es pecaminoso, ¿sí? Y los evangelios, por ejemplo, desde el comienzo responden a las pretensiones de estas sectas. Por ejemplo, Juan dice, y el verbo se hizo carne, y utiliza la palabra sars para decir que realmente Dios se hizo humano,
así como nosotros, sin ninguna distinción, ¿sí? Sin ninguna distinción. Entonces, con esa palabra, creo en un solo Dios, comienza el símbolo niceno-constantinopolitano, también porque al comienzo, en las religiones paganas, por ejemplo, los romanos, los egipcios, arriba los mesopotámicos, los griegos, esos panteones con una cantidad de dioses, ¿no es cierto? Y dioses de todo tipo, acomodados para todo tipo de realidad humana, natural. Entonces, hasta para el placer, ¿no es cierto? Hasta para el placer. Por ejemplo, ¿quién era la famosa mujer de Baal? ¿Sí? Y por eso no creían en Dios que es uno. ¿Por qué? Porque decían, no, pero si Dios tiene mujer, para los israelitas, no, eso es imposible. Dios es solo. Cuando los cristianos empiezan a predicar a un hijo de Dios, los israelitas dicen, no es posible que Dios tenga un hijo, porque ya serían dos dioses, ¿no es cierto? Y todos estos problemas tienen que resolverse, ¿sí? Al comienzo, la iglesia trabaja en sinodalidad. Verán que estamos hablando de sinodalidad. Yo cuando la gente piensa que el término sinodalidad es un invento tal vez del Papa Francisco o ya estuvo, hoy modernamente se habla de eso. No, desde el comienzo la iglesia fue sinodal. Desde el comienzo. Ve el camino de Maús sinodal. Los discípulos de Jerusalén sinodalidad, ¿no es cierto? Jesús lo hace de manera sinodal cuando elige a sus discípulos. Caminan juntos, van juntos, ¿no es cierto? ¿Quién es el mayor? No, el mayor sea el servidor, que él sea el servidor, sinodalidad. Entonces, la iglesia siempre con esta pedagogía que ha tenido y con esta sabiduría de la iglesia como madre y maestra, ha resuelto todos estos conflictos y ha llegado a la conclusión que Dios es único. Esa es la unicidad de Dios. Frente a cualquier concepción que puedan tener los paganos de afuera, ¿sí? No hay más que un solo Dios, así como nos dice también el credo de Israel. Escucha Israel, Yahvé nuestro Dios es único Yahvé. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu alma, con toda tu mente. Así nos dice también Jesús, ¿sí? Acuérdense del evangelio que lo leímos el día de ayer, ¿no es cierto? ¿Cuál es el primer mandamiento? Y después de este letrado le dice, ¿y quién es mi prójimo? ¿Qué es respuesta espera de Jesús? El prójimo es alguien que esté a tu altura, que no sea cualquier mamarracho, ¿no es cierto? No, Jesús dice, bajaba un hombre de Jerusalén a Jericó y le cuenta todo esto, ¿no? Entonces, la iglesia desde el comienzo resuelve estos problemas, ¿no es cierto? Confrontándose con tantos problemas, tantas situaciones que habían de diversidad de interpretaciones sobre el tema de Dios, sobre la unidad, sobre la unicidad de Dios. Y por eso termina diciendo la fe cristiana cree y confiesa que hay un solo Dios. Y tres palabras las utiliza aquí. Dice, por naturaleza, por sustancia y por esencia. Naturaleza, sustancia y esencia, ¿sí? Que constitutivamente nos ayudan a saber de manera muy clara que Dios es Dios y es así desde el comienzo hasta el final. Es el principio y el fin. Dios sustancialmente es el absoluto, el solutum ab, el que no depende de nada ni de nadie para vivir. Muy bien. El numeral 201 dice lo siguiente. A Israel, su elegido, Dios se reveló como el único. Escucha, Israel. El Señor nuestro Dios es el único Señor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza. Por los profetas Dios llama a Israel y a todas las naciones a volverse a Él. El único, volveos a mí y seréis salvados. Confines todos de la tierra porque yo soy Dios. No existe ningún otro. Ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua jurará diciendo, solo en Dios hay victoria y fuerza. Algo ya usted mencionaba al respecto, pero ¿nos puede complementar un poco más?
Sí, la fe de Israel. A ver, algo que debemos tener muy claro. ¿Cómo fue el pueblo de Israel? Hay un canto que parece que la semana bíblica les canté. Dice, el pueblo de Dios también vacilaba, pedía perdón, luego recomenzaba, volvía a retomar la fuerza, ¿no es cierto? Volvía a retomar el camino, pedía perdón y volvía. ¿Por qué? Porque el perdón significa volver al amor primero, ¿sí? Por eso la palabra de Dios nos habla, los profetas hablan de un gran jubileo. Y eso fue de moda en el año 2000. Acordaránse que se hablaba del Yobel, ¿no es cierto? En hebreo, que quiere decir volver al amor primero, al amor inicial, ¿sí? El credo nos ayuda a volver al comienzo, a revisarnos. El credo tiene que estar como la sangre en las venas, ¿sí? En todas las arterias de nuestra pastoral, de nuestra vida cristiana, de nuestra fe, de lo que creemos y esperamos, de lo que hacemos en cada momento. Por eso, más adelante del Deuteronomio 6, 4, 5 dice, esto se lo repetirás a tus hijos yendo de viaje, estando de camino, acostado, levantado en la mesa, inclusive los llevarás en tu frente. Los judíos, sobre todo los letrados, llevaban ese cuadrito aquí donde ponía el Shema Israel. Acuérdense que el Señor es único Dios, ¿sí? Eso no deberían perderlo de vista. De repente te vayas a creer tú por ser poderoso, entre comillas, por tener dinero, por tus títulos, te vayas a creer más que Taita Dios. Escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es único Yahvé. El Señor Yahvé es el único Yahvé. ¿Sí? Nuestra vida tiene que estar en referencia, ¿sí?, a Dios, que es el único. Pero lo que termina diciendo la carta de San Pablo a los Filipenses, capítulo 2, del 10 al 11, sería, ¿no es cierto? Ante mí se doblará toda rodilla, por mí jurará toda lengua. Y cada vez Dios ratifica la alianza haciéndonos un llamado. ¿Cuál es el llamado? A través de los profetas, ¿no es cierto? Aquí se toma el capítulo 45 del profeta Isaías, ¿sí? Cuando dice, volveos a mí y seréis salvados. Hay una traducción bonita, volveos a mí para salvaros. Si vengan para salvarlos yo. Si un Dios que nos abre las puertas, ¿sí? De pronto nos fuimos, nos desviamos del camino, pero Dios vuelta nos llama para encaminarnos de nuevo, para volver de nuevo el camino hacia la tierra prometida, ¿sí? Hacia hacia, hacia Él. Hay que volver a Dios, ¿sí? Hay que volver a Dios. Muy bien, gracias. El numeral 202, que es el último que vamos a estudiar hoy día, dice lo siguiente. Jesús mismo confirma que Dios es el único Señor y que es preciso amarle con todo el corazón, con todo el alma, con todo el espíritu y todas las fuerzas. Deja al mismo tiempo entender que Él mismo es el Señor. Confesar que Jesús es el Señor es lo propio de la fe cristiana. Esto no es contrario a la fe en el Dios único. Padre, su explicación, por favor. Hoy existe una tendencia, a pesar de que esto ya viene desde antes, ¿sí? Se discutió también en el seno de la iglesia y ha sido motivo de división. Por ejemplo, una de las causas de la división entre Oriente y Occidente, el famoso cisma del año 1050, se debe a eso, porque nosotros respondemos que el Espíritu Santo, defendemos que el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo, ¿sí? En cambio, en la iglesia ortodoxa dice, no, el Espíritu Santo procede del Padre, no del Padre y del Hijo. Bueno, nos ponemos a discutir por eso. Pero sabemos que Dios envía a su Hijo. Dios envía a su Hijo. Sí. Jesús les dice a los apóstoles en el capítulo 22 de San Juan, les dice, como el Padre me envió a mí, así los envío yo a ustedes. Sí, como el Padre me envió. En los textos de Marcos 12, del 29 al 30, cuando se nos habla del Shema, se nos recuerda Deuteronomio 6, ¿no es cierto? Sí,
y que es preciso amarle con todo el corazón, con todo el alma y con todo el espíritu y con todas las fuerzas, también deja entender que Jesús mismo es el Señor. Usted se va unos 2 versículos más allá. Lea del versículo 35 al 37. Usted va a notar que ¿quién es el Señor? Jesucristo. Es la respuesta y la visión de la iglesia al comienzo del cristianismo. Cuando Jesús ha resucitado, Pedro dice, Dios lo ha constituido Señor, Kyrios, el famoso Kyrios, que se traduce de la palabra Adonai, ¿sí? Adonai. En el Antiguo Testamento a Dios siempre se lo llama Adonai. Recuerden que el tetragramatón sagrado no se lo puede pronunciar. El nombre de Dios es misterioso. Eso se ve más allá del... En este credo, lo hermoso es que se reflexiona sobre todo eso. Hay una reflexión, hay un articulado dedicado precisamente al nombre de Dios, al tetragramatón sagrado, para que nosotros lo entendamos bien. El Yahweh, el Dios Yahvé, pero que los judíos por lo general le decían Adonai, ¿no es cierto? El Dios Adonai. Confesar que Jesús es el Señor, ¿sí? Es confesar que Dios es el Señor, que Yahvé Dios es el Señor, porque Jesucristo es el Hijo de Dios y como Hijo de Dios también es el Señor, porque posee su misma sustancia, ¿cierto? Su misma naturaleza. No es la misma persona, sino la misma naturaleza en dos personas distintas. Cuando decimos, creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, esto tampoco contradice, ¿no es cierto?, el hecho que yo diga que Jesucristo es el Señor. ¿Por qué? Porque si el Espíritu Santo es producido, ¿sí? Es expirado, perdón, no producido, es expirado por el Padre y el Hijo, ¿sí? Desde la eternidad, el Espíritu Santo, entonces es la tercera persona de la Trinidad y es el Señor y dador de vida, ¿sí? El Señor es el Espíritu, dice la carta, la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. El Señor es el Espíritu. Y nosotros vemos que el Espíritu Santo tiene todas estas cualidades que tiene el Hijo y que tiene también el Padre. Solamente que aquí nos podríamos estar por lo menos unos 5 días hablando sobre la Santísima Trinidad, que muchas veces es necesario tener una fe bien fundamentada. Yo tengo un tratado sobre la Santísima Trinidad que una vez hice un trabajo de esos con los catequistas, porque existen sectas que empiezan a confundir. No. Jesucristo es el único. Y decir en nombre de Jesucristo, decir en nombre del Padre y del Hijo. Porque Jesucristo, el Hijo es del Padre y el Padre es del Espíritu Santo. Todo es una sola. No. Eso no nos está diciendo nuestra fe. La fe nos dice que existe un solo Dios en 3 personas, ¿sí? De naturaleza única, de sustancia única, pero personas diferentes, que no se mezclan ni se confunden, ninguna de las 3, ¿no es cierto? Esa es nuestra fe trinitaria, la que nosotros profesamos. Muy bien, vamos a una pausa comercial y retornamos en un instante. Continuamos con el programa Un Pueblo que Camina. Nuestro invitado de hoy es el padre Óscar Tapia Bonilla, coordinador de la zona pastoral occidental, quien nos acompaña por 4ª vez en este programa. Estamos tratando el tema Creo en Dios Padre, creo en un solo Dios. Nuestro agradecimiento al señor obispo Giovanni Paz, al padre Guido Mise y a Radio Latacunga, que hacen posible la transmisión de este programa de los grupos laicales de la diócesis de Latacunga. Muy bien. Padre, vamos a una preguntita acerca del credo. Cuando estamos en la iglesia o cuando rezamos el rosario, siempre se reza también el credo. ¿Cuál debería ser nuestra posición corporal, nuestra posición de las manos al hacer este rezo? Bueno, yo a la gente les digo en la misa, el credo se reza con las manos juntas, ¿sí? Hay que rezarlo de manera pausada,
Cada verdad de fe, ¿sí? Tiene que ser meditada. Cada verdad de fe. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Primera verdad. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor. Después, la tercera verdad, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo y nacido de María la Virgen. Después, la cuarta verdad, fue crucificado, muerto y sepultado. Quinta verdad, descendió a los infiernos y al tercer día resucitó de entre los muertos. Sexta verdad, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Séptima verdad, desde allí vendrá a juzgar a vivos y muertos. La parucía que se decía inminente en ese tiempo, pero sabemos, como rezamos en la misa, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo, ¿no es cierto? Octava verdad, creo en el Espíritu Santo. Novena verdad, la Santa Iglesia Católica. Décima verdad, el perdón de los pecados. Décima primera verdad, la resurrección de los muertos. Y décima segunda verdad, la vida eterna. Usted decir, ¿y dónde está la comunión de los santos? La comunión de los santos está en la iglesia. Creo en la iglesia, ¿sí? Ahí está la comunión de los santos. La comunión de los santos desde eso que nosotros establecemos aquí, en una común unión, ¿sí? O podemos también decir comúnere, ¿sí? La palabra comunión no solamente significa común unión, la palabra munere significa ayudar, ayudar. La palabra munere es utilizada en diferentes acepciones de la lengua castellana. Por ejemplo, patrimonio, ¿sí? Sí, patrimonio, ayuda de los padres, que significaría ayuda del padre prácticamente, ¿no es cierto? La comunión de los santos en esta vida fraterna de ayuda mutua, de solidaridad, tanto espiritual como física, que la vivimos entre los miembros de la iglesia. Sí, eso está unido a la iglesia, ¿no? Estas son las verdades. Yo en la misa siempre les pido en signo de oración, como pueblo orante, ¿sí? Profesar ante Dios lo que nosotros creemos y esperamos y tenemos que vivir, lógicamente. Muy bien, gracias. Vamos a preguntar ahora algo sobre una asamblea eclesial que se está desarrollando en la Iglesia Latinoamericana y del Caribe. Padre, coméntenos sobre esta asamblea. Sí, es un nuevo despertar de la iglesia. Nosotros somos tan bendecidos por Dios y eso lo reconocemos de manera tan visible, tan evidente. El Santo Padre ha convocado a una nueva asamblea eclesial que viene a ser la pedagogía, la metodología, así como la vamos a hacer. Es la primera asamblea eclesial en la historia. Son más de 2000 años que han pasado, y 2000 años, y es primera vez que tenemos una asamblea de este tipo, donde ya no son los protagonistas los obispos, ¿no es cierto?, que se reúnen con el Papa en sínodo para deliberar los temas de la iglesia y tomar decisiones con respecto a la disciplina de la iglesia, a las costumbres de la iglesia, sino ahora es el pueblo el protagonista, ¿sí? Ese es el gran cambio, ¿sí? Ese es el gran cambio. Es el pueblo el protagonista. Yo me atrevería a decir, si estoy equivocado, espero equivocarme, pero por esta emoción que siento, ¿sí? Y es la emoción que yo siento. Lo que pasa es que el pueblo es el protagonista número uno, porque al pueblo se lo consulta, pero también se lo escucha, ¿sí? Nosotros estamos los agentes de pastoral, los consejos pastorales, los diferentes grupos, a ir donde está la gente. Esto no se ha dado, perdonarán, pero esto por nada. Estudiemos la historia de la iglesia y seamos francos, ¿no es cierto? Seamos sinceros. Nosotros hemos estado haciendo siempre las cosas según lo que nosotros creemos, ¿sí? Así como el gobierno. El gobierno hace las obras según lo que él cree que el pueblo necesita y hace sus leyes según lo que ellos creen, no según las necesidades del pueblo, porque al pueblo nunca se lo escucha. El Papa Francisco dice una gran verdad, algo hermoso, dice,
nosotros queremos trabajar por y para el pueblo. Lo que nos incomoda es trabajar con el pueblo, porque cuando trabajamos con el pueblo nos mira directamente y también nos cuestiona, y eso es lo que no nos gusta, ¿sí? Eso es lo que no nos gusta. Entonces, doy gracias a Dios porque este camino sinodal, no olvidemos que la palabra sinodalidad no es una palabra nueva, sino es una pedagogía nueva, lógicamente. Decía, es la pedagogía de Dios. Acuérdese en el mismo Génesis, lea el capítulo 2, 3, ya ve Dios se pasea por el jardín del Edén, se le oye sus pasos, sí, va caminando. Adán, ¿dónde estás? Y luego que mata a Caín, Yahvé le pregunta, Caín, ¿y tu hermano? ¿Acaso soy guardián de mi hermano? Dios está con su pueblo, pero sobre todo un gran signo de sinodalidad es Éxodo 3. Cuando Yahvé Dios dice, he visto la aflicción de mi pueblo, he escuchado sus gritos y sus lamentos. Eso es lo que el Papa ahora nos pide. Escuchen los gritos y los lamentos del pueblo pobre, del pueblo oprimido, del pueblo que está muriendo de hambre, del pueblo que está desempleado, de los que sufren, de los que no han tenido nunca una voz, sí, nunca han tenido quien los escuche. Eso nos está pidiendo el Santo Padre en este momento. Por eso para mí, para mi modo de ver, es un verdadero tiempo de gracia, un verdadero tiempo de gracia, que el Papa y Dios, más bien, Dios mismo a través del Santo Padre nos permite vivir, como el Concilio Vaticano II decía, un ayornamiento, vientos nuevos, se respira un aire de libertad, aires nuevos, una nueva oportunidad para retomar el camino, para retomar la vida y volver a recomenzar, a replantear nuestra historia, ¿no es cierto? En ese sentido, el Papa nos pide, sí, ir donde está la gente, vaya donde está la gente, sí, escuche los clamores de la gente y recoja esos clamores. Y eso va a ser escuchado por la asamblea, por el sínodo de los obispos. A ver, ¿qué dice el pueblo? No, ¿qué dices tú? ¿No es cierto? Sino, ¿qué dice la gente? ¿Qué piensa la gente? ¿Eso también le interesó a Jesús o no? Sí. ¿Qué dice la gente que es el Hijo del Hombre? ¿Y qué dicen ustedes? Sí, la gente de pronto no estuvo en lo correcto, tenía su expectativa, pero ahora tenemos 2000 años de maduración que ha ido la iglesia poco a poco entendiendo mejor la historia de la iglesia. Hoy tendrán otros criterios, ya no será lo mismo que hace 2000 años, ¿sí o no? Ahora tendrán muchas cosas que decirnos, muchas cosas que cuestionarnos, y eso nos ayudará a nosotros a caminar mejor. Gracias. En estos momentos estamos en preliminares entonces de la asamblea. Sí, sí, estamos dando los primeros pasos, pero estamos dando buenos pasos, sí, buenos pasos, porque los resultados de la escucha son interesantes. Yo tengo compilado, por ejemplo, ya la Secretaría de la Escucha nos ha mandado ya un documento, sí, bastante grueso sobre este proceso. Y es importante leerlo para saber cuáles son los clamores de pronto comunes que existen en Latinoamérica, clamores comunes, ¿sí? Por ejemplo, el desempleo es común en Latinoamérica, la corrupción es común, la droga, el sicariato, el crimen común, ¿no es cierto? La corrupción en general es común, tantas cosas que son comunes que nos pueden ayudar a unar fuerzas para ver qué podemos hacer dentro de nuestro proceso de evangelización y cómo evangelizar mejor. Muy bien. Esta asamblea, estos preliminares y la asamblea se va a realizar de manera presencial o también por medios virtuales. A ver, el proceso de escucha se puede hacer de las dos maneras, ¿sí? Se puede hacer también por estos medios, pero también se puede hacer in situ, es decir, ir allá, ¿sí? Conversar con la gente, recoger esos clamores, ¿sí? Y poder consignarlos en un escrito, en un video, en lo que nosotros querramos, ¿sí? Como querramos obtener la información. Muy bien. Cualquier persona puede participar en esta asamblea.
cualquier persona, perdón, inclusive si quiere participar, qué sé yo, un no creyente, si quiere participar una persona indiferente a la iglesia y quiere dar su opinión, pues déla, ¿no es cierto? Es una asamblea abierta a todos, absolutamente a todos. Que nadie se quede sin ser escuchado. Que todos los que quieran, ¿no es cierto? ¿Qué tal si alguien no quiere? Pues no se le puede obligar, ¿sí? Pero todos pueden participar, estamos abiertos a todos. Y escuchar también por los golpes que nos pueden dar, ¿no es cierto? Porque no todos van a decir cosas buenas de la iglesia. Muchos nos van a cuestionar, nos van a acusar de tantas cosas, pero nosotros estamos precisamente para eso, ¿sí? Para escuchar y dejarnos también cuestionar nosotros, a veces los que no hemos sido cuestionados, ¿sí? Y solo cuestionamos. Nosotros somos buenos para cuestionar, pero cuando nos cuestionan, no queremos escuchar. Y está bien cuando nos cuestionan porque nosotros también como sacerdotes, como agentes de pastoral, nos portamos mal, no somos perfectos y por eso tenemos que escuchar la voz de Dios que nos habla también en la gente, ¿no es cierto? En la gente que nos cuestiona y que quiere un cambio de nosotros. Excelente, padre. ¿Y cómo haría una persona que dice, yo también quiero hacerme escuchar, quiero exponer mi opinión acerca de la iglesia? ¿Qué tiene que hacer? A ver, cada uno de ustedes, en cada una de las parroquias hay su párroco, hay el grupo de escucha, que son los agentes de pastoral, depende cómo el párroco tenga organizado, ¿no es cierto? El comité de escucha, ¿sí? A ver, alguien quiere de pronto dar su opinión, vamos, nosotros tenemos todo lo que ya hemos hecho, ¿no es cierto? Las preguntas, los problemas cruciales que vive la iglesia, ¿cuáles de esos piensa que son los más sobresalientes sobre los que se tiene que trabajar? Entonces, sí, o sea, la persona para opinar también tendrá que enterarse sobre lo que va a opinar, porque no se puede opinar por opinar también, ¿cierto? También tiene que prepararse para poder decir lo que lo que tenga que decir, lógicamente. Claro. ¿Y como qué tipos de problemas se pretenden abordar en esta asamblea? Bueno, a ver, al comienzo se plantean como 23 problemas, sí, por ejemplo, la crisis ambiental, la contaminación global, el tema de la educación, la corrupción, la cuestión de la democracia en el mundo, todo esto que ya no funciona, el envejecimiento de la población, el tema de la juventud, el tema de la familia, de la violencia en el mundo, en las familias, el tema de los abusos sexuales, por ejemplo, en el seno de la iglesia, la pedofilia que ha habido. ¿Qué opina la gente sobre eso? También la cuestión del clericalismo, el clericalismo, ese también es un tema engorroso, ¿sí? Que ha habido a lo largo de la historia y que persiste todavía este clericalismo absurdo, ¿sí? Este autoritarismo de parte de sacerdotes, de parte de obispos, de parte inclusive de laicos también, ¿no es cierto? Autoritarismos absurdos, ¿sí? Que no permiten la participación de los demás y que no nos permiten escuchar y ser sensibles ante el resto. Y precisamente este clericalismo desemboca en desvíos, ¿sí? En desvíos, ¿sí? En desvíos de toda clase y de toda forma. Alguien podría decir, bueno, la iglesia está tratando de resolver los problemas que los gobiernos no han podido, porque ahí está la corrupción, la contaminación ambiental, la educación, son temas de gobierno. A ver, todas estas cosas no son solo temas de gobierno, si son también temas de nosotros. Yo converso con la gente. A ver, la corrupción se da en el país, ¿cierto? Se roban el dinero, hacen contratos millonarios y se roban mucho. Pero también, digo, deben tomar en cuenta que esta corrupción también se da abajo. En nuestras familias también hay corrupción. Para hacer el trago en una familia de 7, ¿cuántos trabajan para hacer el trago? Los 7. ¿Quién coge la plata? El papá. El papá va a los gallos,
el papá va al boli, a los vicios, se acaba la plata, se gasta, ni siquiera a veces da para la semana de comida. Es decir, tú te gastaste solito todo lo que es de tu familia. Eso es corrupción. Creer que es mío lo que le pertenece a otros. Eso es corrupción. Dios no quiera que tú llegues a ser presidente de la República. Eso que haces de la familia, lo haces allá. Vas a creer que el dinero que hay en el Estado es tuyo y te lo vas a robar. Sí, no tienes compasión ni de tu propia familia, peor arriba vas a tener compasión del país y allá que es más fácil robar. Entonces, por eso tenemos que empezar componiendo la situación acá abajo, acá en la base. Sí, hay muchas cosas, mucho cambio que podemos generarlo abajo. Velasco Ibarra lo que decía, ¿quieren revolución? Decía, háganlo primero en sus corazones. Sí, cambiemos primero acá abajo. Mire, queremos el cambio del país y todo el mundo alza las dos manos. Sí, queremos el cambio. Digo, alce la mano el que quiera cambiar. Ahí no alza nadie. Sí, ¿por qué? Porque queremos que todos cambien menos yo. Entonces, el cambio empieza acá abajo. Sí, la cuestión ecológica empieza acá abajo, cuidando nuestra tierra, defendiendo nuestra tierra, sembrando árboles. Sí, y cuidando la naturaleza. Nosotros, por ejemplo, Domingo de Ramos, desde hace 3 años, ya hemos planteado, a ver, sembremos la palma de seda, ¿no es cierto? Sí, y qué bonito. Este Domingo de Ramos, bendigamos las palmitas. Unas 2, 3 palmas cada uno. Y eso nos vamos después como misión. Cuando digo, pueden ir en paz, la Eucaristía es misión, vayan y siempre, ¿no es cierto? Vayan y siempre. Entonces, empezamos el cambio desde acá. No pidamos que las estructuras cambien, sino cambiamos acá abajo, porque acá es donde se genera la cuestión. ¿Sí? Allá arriba nada más que se hace más grande. ¿Sí? Excelente, muy bien. Estamos en la parte final del programa Un Pueblo que Camina con nuestro invitado, el padre Óscar Tapia Bonilla, quien nos ha asistido por 4ª vez en este programa. Esperamos muchas veces más. El tema que hemos tratado es creo en Dios Padre, creo en un solo Dios. Nuestro agradecimiento, nuestro saludo en especial a la comunidad, a la parroquia de Pangua, Moraspungo, a todos los laicos organizados en diferentes movimientos, a los sacerdotes, religiosas y religiosos y a todas las personas involucradas en los diferentes servicios de la iglesia. Padre, le agradecemos de muchísimo corazón por haber aceptado esta invitación para conversar este importante tema del catecismo. Lo dejo en sus palabras finales para que nos dé la bendición y finalizar este programa. Adelante. Agradezco también la oportunidad que me dan para poder conversar con ustedes. Yo siempre, ya saben, estoy a las órdenes, soy un servidor de ustedes y cuando necesiten estoy a las órdenes. Bueno, reflexionemos, interioricemos todo esto que hemos escuchado para que Dios nos ayude precisamente a tener bien firme nuestra fe, ¿no es cierto? Nuestra fe tiene que ser firme y no tenemos que sustituirla por nada ni por nadie, ¿no es cierto? Y por otro lado también animémonos mutuamente en este camino de sinodalidad para esta Asamblea Eclesial Latinoamericana y del Caribe, que es un nuevo aire, un nuevo viento que sopla gracias al Espíritu Santo que camina en la iglesia, y sabemos que Dios nunca se ha desentendido de nuestra historia, de nuestra vida, de la iglesia, sino que siempre está con nosotros, ayudándonos, fortaleciéndonos y haciendo que volvamos a retomar nuestro camino de fe. Así que les agradezco también a ustedes. Muchas gracias por todo y que Papito Dios y María Santísima les bendiga y nos bendiga a todos. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Buen día. Muchísimas gracias, buenos días. Esta fue una transmisión más de Un Pueblo que Camina. La próxima semana estaremos a esta misma hora con un nuevo invitado. Buenos días, que la pasen, buenas tardes, que la pasen muy bien. Gracias.